Shalom y bendiciones, hermanos. Estamos aquí agradecidos con Dios por este privilegio que tenemos una vez más de poder estar con ustedes, donde vamos a estar estudiando la palabra del Señor. En el día de hoy tenemos una sesión de preguntas y respuestas, donde vamos a estar, donde mis hermanos que están aquí presentes van a estar exponiendo preguntas y con ayuda de Dios voy a tratar de responderlas conforme la palabra. Amén. Así que si es primera vez que están mirando este tipo de enseñanza o de estructura de preguntas y respuestas, espero que les guste y con ayuda de Dios estaremos continuando con esto en el futuro. Amén. Así que sin perder o gastar más tiempo, le voy a pedir al primero o a la primera valiente que presente la pregunta. Adelante. Mi pregunta es que creo que en Tesalonicense hay un versículo que dice que aquel que crea en la mentira, Dios le enviará como un espíritu como para que crea en la mentira. ¿Ok? Y mi pregunta es, cuando dice así, ¿como a qué se refiere? Entonces, dice el texto, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados a todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Entonces, hermanos, aquí está hablando el apóstol Pablo, le está escribiendo a la iglesia de Tesalonicenses y aquí está dando una advertencia. Y esta es una advertencia para aquellos que niegan la verdad. Y en este caso, en el versículo 12 dice, a los que no creyeron a la verdad. Entonces, aquí hay varias cosas que pudiéramos hablar, pero para comenzar, lo que me llama la atención aquí es de que se está refiriendo a personas que decidieron no creer a la verdad. En otras palabras, escucharon de la verdad, escucharon un mensaje de verdad, pero eligieron no creer en la verdad. Entonces, les planto yo a ustedes una pregunta. ¿Por qué es que la gente conscientemente pudiera elegir no creer a la verdad? A ver, hermanos, ¿qué se les viene a la mente? Rechazando la verdad por su propia opinión, por su manera de pensar o conveniencia. Ok. Bueno, ahí se tocó varios puntos, porque no quisieron creer o por conveniencia. Sí, claro. Ahora, estoy buscando aquí en el Evangelio de Juan porque hay algo aquí se dice algo similar. Lo estoy buscando. Bueno, hay un texto que dice que habla de la luz, quizás está en una de las cartas de Juan, pero dice que la gente no viene a la luz para que sus obras de tinieblas no sean expuestas. ¿Ok? Entonces, que es muy similar con lo que dice aquí el versículo 12. Dice, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces aquí está hablando de personas que tuvieron la oportunidad de escuchar la verdad, pero porque no les convenía obedecer la verdad, deciden no creer en la verdad. Pueden ver muchos motivos, pero en temas generales se habla del pecado. Y sabemos que antes de conocer a Dios, de venir y estudiar la palabra de Él, conocer qué es lo que a Dios le agrada y qué no le agrada, vivimos naturalmente en pecado. Y esto es porque a la carne le gusta el pecado. Y la carne se complace en el pecado, o en este caso, como dice el texto, en la injusticia. Entonces, ¿qué sucede cuando viene la verdad? La verdad nos confronta. La verdad nos indica que estamos en el error, que estamos equivocados, y por lo tanto eso requiere de nuestra parte que haya una corrección. Y ahí es donde muchos chocan, porque muchos están cómodos en el estilo de vida que están practicando, en este caso, en el pecado que practican, están cómodos en esa situación y por lo tanto ellos dicen, no, si la verdad me requiere que yo cambie, prefiero no creer a la verdad y quedarme como estoy. Es más cómodo, es más fácil, me complazco en ese estilo de vida, no quiero cambiar. ¿Y qué decide la gente? No creer a la verdad. Entonces, ¿qué sucede con este tipo de personas? Porque Dios, dice la palabra que Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos sean salvos. Pero Él no va a imponer su voluntad en la humanidad. Aunque Dios quisiera que todos se salvaran, Dios no va a salvar a la gente que no quiere ser salva. Entonces, Él nos va a ofrecer la oportunidad de oír y creer a la verdad, pero si nosotros no queremos, Dios va a permitir eso.
Pero ¿qué es lo que sucede cuando rechazamos esta oportunidad? ¿Ok? O sea, escuchamos el evangelio, escuchamos la palabra de Dios, pero nosotros decidimos quedarnos en el mismo lugar. O sea, decidimos no obedecer el evangelio y decidimos quedarnos cómodos en el estilo de vida de injusticia, en el pecado. ¿Qué sucede con estas personas? Es lo que dice Pablo. Dice que Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Entonces, lo que sucede es de que no es que Dios quiere que la gente viva en mentira, creyendo en mentira, pero simple y sencillamente, si rechazamos la verdad, Dios dice, ok, no quieres la verdad, entonces vas a caer en la mentira. Y es que con Dios no hay medio término, no hay lugares grises, no hay estar tibio. Solamente hay dos lados. O eres blanco o negro, eres bueno o malo, eres Dios, uno deja ser usado por Dios o no somos usados por Dios. Entonces, no hay lugares de intermedio. Entonces, si no creemos a la verdad, automáticamente vamos a caer en la mentira. Y no sé ustedes, hermanos, pero me ha tocado conocer a personas que quizás en un tiempo conocieron de Dios, en un tiempo caminaron de Dios, incluso quizás en algún tiempo oyeron del Evangelio, pero ya sea que no quisieron obedecer desde el principio o después se desviaron. Y ese estado postrero, dice Pedro, es peor que el primero. ¿Por qué? Porque antes estaban en ignorancia. Pero después de conocer la verdad, ya no se cuenta como ignorancia, se cuenta como pecado, como rebelión, y ese pecado es peor que el de inocencia. Les voy aquí a demostrar esto con la Biblia. Eh, hay un versículo que incluso vamos a tocar este tema más adelante en la serie que venimos estudiando sobre la vida después de la muerte, y se encuentra en Lucas. Miren lo que dice Lucas. Vamos a leer en la Reina Valera. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de Dios, o más bien la voluntad de su Señor, ¿saben qué? Vamos a leer en contexto. Disculpen, es el 46. Ok, el 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme su voluntad, recibirá muchos azotes. Ahora, ¿quién es el que va a recibir muchos azotes? El que conociendo la voluntad de su Señor. O sea, este no es ignorante. Este no es inocente, este sabe. ¿Ok? Este es aquel que oyó la verdad, escuchó el mensaje de verdad, así que él ya es consciente de lo que Dios quiere para uno. ¿Ok? Y la reacción de él es que no se preparó, ni hizo conforme, o sea, escuchó la voluntad de Dios, escuchó la palabra de Dios, escuchó la verdad de Dios, pero esto no hizo nada al respecto. ¿Por qué? Porque era más cómodo quedarse en el pecado. Dice, este recibirá muchos azotes. Dice el 48, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes. Entonces aquí está hablando de aquel que es ignorante, de aquel que nunca escuchó. Dice, será azotado poco. So, por una parte, el que conoció y no obedeció recibirá un castigo más fuerte que aquel que sin conocer cometió el mismo pecado, recibirá pocos azotes, pero los dos van a ser castigados. Dice, porque a todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará. O sea, aquel que recibió la verdad, se le va a demandar sobre aquella verdad que recibió. Dice, y el que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Ok? Entonces, esto es el contexto de lo que está hablando aquí Pablo, de que van a haber muchos que van a escuchar y van a decidir no creer a la verdad. ¿Por qué? Porque se complacen en el pecado. Entonces, a estos Dios les envía un corazón, o les envía un poder engañoso por el hecho de que ellos decidieron no creer. Entonces, en la mentira que ellos están viviendo, ahí van a continuar y ahí van a persistir. ¿Por qué? Porque es lo que ellos eligieron. ¿Cómo lo vemos esto reflejado? Un ejemplo, lo podemos ver por ejemplo, el rey Saúl. El rey Saúl, él conocía muy bien la palabra de Dios. Él era el rey de Israel. Uno de los mandamientos para los reyes de Israel era de que el rey tenía que copiarse para él mismo una copia de la Torá, para que él conociera toda la ley de Dios y pues no fuera un hombre ignorante. Obviamente, como rey de Israel, como líder, tenía que ser un hombre conocedor.
Entonces el rey Saúl, él conocía mucho de Dios, conocía la palabra de Dios, reconoció el llamado que Dios le hizo. Pero ¿qué sucedió con él? Él poco a poco se fue desviando de la verdad, ¿ok? O sea, en un tiempo creyó la verdad, pero se fue desviando. ¿Por qué? Porque se complació en hacer las cosas como él quería hacerlas, no como Dios mandaba hacerlas. ¿Cuántos de nosotros quizás hemos sido tentados para hacer las cosas a nuestra manera? Quizás hemos leído algún mandamiento, pero uno ha de decir, no, pues es que mira, los tiempos son diferentes. Ya no tienes que hacerlo como dice la palabra. Hazlo a tu manera. Pero ¿qué dijo Yeshua? El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no va a pasar. Entonces el rey Saúl fue tentado a hacer las cosas a su manera y lamentablemente no fue una ni dos veces, si no me equivoco, fueron tres veces que registra la historia bíblica que él desobedeció a Dios, quiso hacer las cosas a su manera. ¿Y qué fue lo que pasó? Dios lo desechó. Dios dijo, ok, no quieres hacer las cosas a mi manera, no me quieres obedecer, no quieres creer a la verdad de la palabra de Dios. Bueno, te voy a desechar y voy a mandar un poder engañoso. Dice que había un espíritu que lo atormentaba. ¿Ok? Entonces, Dios es un Dios justo, es un Dios de oportunidades, pero cuando el hombre decide no seguir a Dios y su palabra, él mismo va a caer en la trampa de la mentira. Entonces creo que eso es lo que se refiere este comentario del apóstol Pablo. Amén. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la verdad, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacen en la injusticia, en el pecado. Amén, hermana. No sé si le contesté su pregunta o quizás me fui por otro lado que usted que no quería, no sé. Dígame. No, sí, sí, muy claro, quedó muy claro y a la misma vez, pues pienso yo, ¿verdad? Que es bastante edificante porque pues uno puede ver, ¿verdad? Que pues aunque Dios le muestre el camino a uno, lo que Él quiere, la voluntad de Él, ¿verdad? Pues siempre somos nosotros, pues que tenemos también de poner de nuestra parte, de pues no desviarnos del camino, pues Así es. gracias. Amén. Excelente. Amén, hermanos. ¿Alguien más? Adelante con sus preguntas. Es que Carlos y yo sé que somos nuevos en el grupo, estamos todavía aprendiendo mucho, y ve que ahorita acaba de pasar la Navidad, hemos estado hablando mucho sobre cómo la gente nos juzga por no celebrar la Navidad, que nos dicen cómo que es que no van a celebrar el nacimiento de Jesús, que no creen en Jesús, y sí tratamos de explicarles de que es que no creemos en que, en primer lugar, les di todas las razones, pero mencioné más sobre el tema del paganismo. Um, y luego he recibido comentarios de que, oh, ¿acaso no sabes que casi todo es pagano? ¿Cómo se llama? Tu anillo que tienes puesto viene de matrimonio. Eso es pagano. Cada vez que te cubres la boca cuando estás, ¿cómo se dice? Yawning. Es, ¿Bosteciando? ajá, esto también es pagano. Y hay como una lista, pues. Ok. Y yo siempre cuando hablamos sobre ese tema, como que me quedo como que, ¿qué se debe no hacer o qué se puede hacer y qué no? Por ejemplo, los cumpleaños. Ahorita acabamos de celebrar la semana pasada el cumpleaños de mi esposo. Fuimos a un restaurante, pero estoy como que, ok, no podemos sí, cantar Happy Birthday. O sea, estoy como que, no sé cómo. En mi opinión, no sé si esté correcta, pero yo creo que con que no estemos mezclándolo con Dios, como por ejemplo Easter y Navidad, son dos eventos donde están mezclando el paganismo con Dios, están celebrando la resurrección y el nacimiento. Para mí eso es como que, ok, for sure, de seguro, eso es un gran no, porque estás mezclando lo santo con lo pagano. Um, pero, I don't know, siento que estoy everywhere. Sí. No sé si me expliqué. No, sí, sí, claro. En inglés se llama It's a loaded question. Es una pregunta súper profunda, muy grande. Hay muchas cosas que pudiéramos abarcar bajo este tipo de preguntas. Voy a tratar de responder en términos generales y así tratar de quizás de una manera abarcar todos estos temas que se mencionaron, lo que es la Navidad, celebraciones, cumpleaños, todo este tipo de cosas. ¿Ok? Ah, ok. Es correcto. Bueno, primero que todo tenemos que identificar qué es pagano. En la Biblia es una distinción entre lo pagano y lo santo. Lo que es santo viene de la palabra hebrea kadosh,
que significa ser apartado para Dios. ¿Ok? Es cuando algo se usa exclusivamente para Dios. Por ejemplo, los utensilios que se hicieron en el tabernáculo solamente era para adorar a Dios. O sea, ahí no se podía usar, por ejemplo, la menorá, que era la luz que alumbraba el interior del tabernáculo. O sea, no podía venir, por ejemplo, el sumo sacerdote y decir, qué bonita lámpara, me la voy a llevar a mi casa para que me alumbre adentro. No, era santo solamente, era para el uso que Dios le dio. Entonces, ese es, por ejemplo, un lado de la moneda. Lo que es santo, que es lo que se usa exclusivamente para algo y no se mezcla con lo común. ¿Ok? Por el otro lado tenemos las cosas paganas, que es como lo opuesto. Son las cosas que se usan para adorar a otros dioses y que yo diría, quizás el 95% de estas cosas paganas van en contra de la voluntad de Dios, porque en sí cae bajo idolatría y la idolatría es un pecado. Pero también hay un lugar en medio, que son las cosas comunes diarias, que no son ni santas ni tampoco son paganas. Entonces, no podemos mezclar todo y decir, oh, pues porque esto es santo, o porque esto es pagano y que esto es común y se hace pues un enredo. Tenemos que usar lo que la Biblia llama el discernimiento. El discernimiento es saber hacer lo correcto usando tanto la palabra de Dios como el saber escuchar la palabra de Dios cuando estamos ante una situación. Entonces, el tema de lo que viene siendo, por ejemplo, la celebración de Navidad. Recientemente, igual por la temporada en la que estamos, alguien me preguntó y yo le respondí, yo no estoy en contra de la Navidad. O sea, no, la palabra Navidad, por si no saben, viene de la palabra natividad y natividad, pues es cuando Jesús, cuando Yeshua, cuando Cristo nació, es este evento del nacimiento del Salvador, lo que se le llama la natividad. Entonces, lo que la Navidad pretende hacer es celebrar el nacimiento del Mesías. Ahora, yo no tengo ningún problema con eso, incluso no veo ningún problema en las escrituras que digan o que nos prohíban celebrar el nacimiento de Cristo. No lo hay. Y es algo bonito, ¿por qué no recordar cuando Cristo nació? Entonces, por esa parte, yo digo, no hay nada malo con la Navidad. Ahora, ¿dónde está el problema? Según mi opinión, según mi interpretación. El problema surge cuando queremos celebrar algo en honra a Dios utilizando cosas paganas. Porque ya cuando estamos hablando de celebraciones, entra en un ámbito de adoración. O sea, por ejemplo, las celebraciones bíblicas que Dios establece en la palabra, no se puede desligar, por ejemplo, la Pascua era una fiesta, no se puede desligar de la adoración a Dios. Al celebrar la Pascua, automáticamente estamos adorando a Dios. Igualmente con la fiesta de los panes en levadura, la fiesta de las primicias, Pentecostés, trompetas, al día de expiación y finalmente tabernáculos. Son celebraciones que Dios instituyó en la palabra que van ligadas con la adoración a Dios. Entonces, cuando celebramos estas fiestas, estamos adorando a Dios. Ahora, recuerden que el enemigo siempre trata de copiar a Dios. Entonces, el enemigo, a través de la influencia pagana, ha creado también celebraciones a dioses falsos. Por ejemplo, una fiesta muy popular es la fiesta de la fertilidad, lo que según la información que tenemos es lo que Easter ha llegado a ser. ¿Ok? Entonces, estas celebraciones paganas, cuando uno participa de ellas, automáticamente está siendo parte de este culto pagano. O sea, no podemos desligarlo, decir, oh, pues mira, este día se celebra la muerte, por ejemplo, pero vamos a cristianizarlo y lo vamos a dedicar a Dios. Eso que es una celebración a la muerte y que hay un culto detrás de este tipo de práctica, una celebración, o sea, ya está ligado con lo pagano. No se puede desligar con lo pagano. ¿Ok? Un ejemplo más para ir continuando. Por ejemplo, el yoga. Últimamente se ha hecho muy común. Si ustedes estudian los yogis son los maestros del yoga, del hinduismo, creo que viene del mundo del hinduismo, si no me equivoco. Los yogis son como sacerdotes de la religión. Y estos yogis dicen, el yoga es
adoración a los dioses hindús. No se puede desligar. Ellos mismos dicen, no puedes desligar el yoga de la religión. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Que aunque nosotros queramos practicar el yoga, por decirlo así, y, al momento de practicarlo, aunque estemos nosotros orando a Dios y que estamos escuchando música cristiana, el hecho de practicar el yoga ya automáticamente estoy practicando ese culto pagano a dioses falsos. ¿Ok? Y eso, pues, ustedes pueden meterse en internet y escuchar a estos yogis y les van a decir lo mismo. Incluso hasta algunos de ellos se burlan de los cristianos que practican yoga, porque dicen, son ignorantes, no saben que están adorando a dioses falsos. Pero bueno, el punto aquí es de que hay ciertas cosas que están vinculadas con el paganismo sí o sí. Y son, por ejemplo, las celebraciones. ¿Ok? Entonces, por un lado tenemos celebraciones santas, lo que la Biblia le llama los Moedim de Jehová. Son santas porque vienen de Dios y son exclusivamente para el pueblo de Dios. Están santificadas para el pueblo santo de Dios. Por otra parte, está ¿cómo se puede decir? Esta imitación de parte del enemigo, donde él ha creado también estas celebraciones paganas con el fin de hacer que la gente practique la idolatría. El problema surge cuando queremos practicar el paganismo y dedicárselo a Dios. Ahí está el problema. Agarrar algo que es pagano y decir, yo lo voy a santificar y yo se lo voy a dedicar a Dios. Este es el principio que yo puedo entender que es lo que a Dios no le agrada. ¿Cómo sabemos esto? Les voy a dar dos testigos. Primero quiero llevarlos a Éxodo capítulo 32, si no me equivoco. ¿Me acompañan allá? Éxodo 32, si no me falla la memoria. Ok, aquí el 32 está hablando de cuando Moisés subió al monte a recibir los mandamientos de parte de Dios y estando Moisés 40 días y 40 noches, dice que el pueblo se desesperó. Y no sé, quizás creyó que había muerto Aarón, a este Moisés, y entonces van con Aarón y le dice aquí, el pueblo le dijo a Aarón, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Entonces el pueblo se desesperó y fue con Aarón, le dice, ¿sabes qué? Haznos dioses. Ahora, recuerden, aquí estamos hablando del capítulo 32. En el capítulo 20, o sea, antes, 40 días antes, Dios había dado los 10 mandamientos. El primero fue, yo soy Jehová, el Dios de ustedes que los saqué de la tierra de Egipto. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos. O sea, es una prohibición a la idolatría. 40 días después, el pueblo está pidiendo hacer dioses. ¿Ok? Pero fíjense, este pueblo, o sea, uno pudiera pensar, ¿qué pueblo tan más ignorante, pueblo tan tonto, quizás pudiéramos decir? ¿No se acordaban que Dios ya lo había prohibido? Sí sabían, pero es que aquí hay un detalle que a muchos se nos escapa del por qué lo hicieron y muchas de las veces nosotros caemos en el mismo error. Fíjense, ellos querían tomar algo pagano, algo idólatra, querían tomar dioses. Pero fíjense la intención de ellos. Dice, y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Fíjense nomás. Según lo que Aarón y el pueblo quería hacer es tomar dioses ajenos, algo que es idólatra, que es un grave pecado, algo que es pagano, pero querían ofrecérselo a Dios. Dice ahí, mañana será fiesta para Jehová. Entonces, según lo que podemos entender del texto, el pueblo tenía buenas intenciones. Ellos querían celebrar a Dios. Pero la cuestión es cómo lo estaban haciendo. Y estaban tomando algo que era pecado, que era idólatra, y se lo estaban ofreciendo a Dios. Ahora, ¿qué fue el resultado de esto? ¿Qué dice la escritura? Dice que Dios miró el corazón de ellos y se agradó de la intención, aunque estaban equivocados. No. Dice, mire lo que dice, cómo Dios lo tomó. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto
se han apartado del camino que yo les mandé pronto, solamente 40 días. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han hecho sacrificio. Entonces, si ustedes siguen leyendo el contexto, Dios los iba a matar. ¿Por qué? Porque estaban violando el pacto que habían hecho. Y como les repito, Israel, según ellos, estaban celebrando a Dios, pero lo estaban haciendo de la manera equivocada. Dios no se miró en el corazón del pueblo, no, Dios no miró la intención del pueblo, Dios miró los hechos, cómo ellos obraron. Y ellos tomaron algo que era pecado, que era idolatría, y se lo ofrecieron a Dios, y Dios no lo aceptó, los iba a matar. So, aquí pudiéramos esto aplicarlo para también lo que es, por ejemplo, la Navidad. Si ustedes hacen su estudio, se van a dar cuenta que cuando la Iglesia Católica en el siglo III y IV se autonombró la autoridad eclesiástica, ellos comenzaron a cristianizar muchas cosas paganas. La misa que practica la Iglesia Católica en la manera que ellos realizan el culto, eso no está en las escrituras, viene de lo pagano. El hecho de tener templos, hermanos, eso, o lugares así como dedicados, como lo tiene la Iglesia Católica, que lamentablemente el cristianismo lo ha adoptado, también es pagano. Si ustedes estudian lo que dice la Biblia, dice que la iglesia se reunía en las casas de los fieles, eran los hogares. Vino la Iglesia Católica, se autonombró la autoridad eclesiástica y lo que comenzaron a hacer es de que los templos a dioses paganos los cristianizaron. Si había un templo para el dios Dionisos, simplemente le dijeron, le vamos a cambiar el nombre, va a ser el santo tal por cual. Y ya, estaba cristianizado. Y ahora la gente ya no iba a adorar a Dioniso, pero ahora iba a adorar a Dios según en el mismo lugar donde previamente se adoraba y se hacían cultos paganos. Y lo que pasa, hermanos, que el hombre tiende a hacer estas cosas. Volviendo a la cuestión que estábamos hablando anteriormente, muchos rechazan la verdad porque se les hace difícil seguir a Dios como Él pide. ¿Qué es lo que hacen? Hacen como que negocian con Dios. ¿Sabes qué, Dios? Mira, tengo yo esta tradición que lo hacía antes en el pecado, pero ahora lo vamos a cambiar y lo vamos a hacer para ti. Lo mismo que hizo Israel. ¿Recuerdan el principio bíblico de Eclesiastés capítulo 3, donde dice, no hay nada nuevo debajo del sol? Lo que ocurrió va a volver a ocurrir y lo que ya ocurrió y lo que va a suceder sucederá. Algo así dice. La cuestión es de que no hay nada nuevo debajo del sol. Así como Israel se corrompió queriendo adoptar cuestiones paganas para adorar a Dios, el cristianismo, el judaísmo ha hecho exactamente lo mismo. Adoptando, tomando cosas paganas y dedicándoselas a Dios. Tomando sus templos paganos, le echaron agua bendita y ahora ya es para adorar a Dios. ¿Dónde en la Biblia dice que tenemos que hacer edificios? Solamente a una persona y a un pueblo se le pidió eso, fue a Moisés en el tabernáculo, y es la única vez donde dice que Dios mandó al pueblo a que se construyera un lugar para que Él habitara en nosotros y con nosotros. De ahí ustedes pueden leer todo el Nuevo Testamento. Jesús nunca mandó hacer iglesias. ¿Qué fue lo que hizo la Iglesia Católica? Tomó lo pagano y lo cristianizó. Y pues todo ahora el cristianismo, ahí están pues practicando lo mismo. Construyendo templos de miles de millones de dólares, mientras que los feligreses, los hermanos ahí batallando, sufriendo económicamente, pero tienen que estar dando el diezmo y tienen que estar dando la ofrenda. Pero bueno, el punto es que cuando queremos mezclar estas cosas es cuando ocurre el problema, donde a Dios no le agrada. Ahora, un segundo testigo de esto, de que a Dios no lo agrada, no le agrada que lo adoremos con cosas paganas y queramos ofrecérselo a Él. Déjeme ver si lo encuentro, creo que está en Deuteronomio capítulo 12. Mire, para los que no saben, el contexto del libro de Deuteronomio son las últimas palabras de Moisés antes de morir, donde él da la ley, los mandamientos por segunda vez para recordarle a esa generación joven, antes de entrar a la tierra, lo que Dios esperaba de ellos en el pacto que Dios había hecho con ellos. Y les dice, estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado, para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviréis en la tierra. ¿Ok? Eso aquí les está diciendo, quiero que hagan esto, sí o sí. Dice,
Destruirán enteramente los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses. Entonces recuerden, la tierra prometida se llamaba la tierra de Canaán, habitaban tribus o naciones cananeas. Y ellos eran idólatras, eran paganos, servían a otros dioses. Por lo tanto, tenían altares. Y por eso dice aquí Dios, van a derribar los altares, las imágenes de Acera, que era una diosa, y los van a consumir con fuego. Dios no quería esto. Dice, fíjense en el versículo 4, Deuteronomios 12:4, dice, no harán así a Jehová vuestro Dios. Dice, no van a servir a Dios como las naciones adoran a sus dioses. Dice, sino que en el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner ahí su nombre para su habitación, ese buscaréis y ahí andaréis. Lo que dice aquí, el principio que encontramos aquí, y si usted se toma el tiempo de leer todo el capítulo 12, se lo recomiendo, Dios les está diciendo al pueblo de Israel, van a ir a una tierra pagana. Quiero que destruyan todo lo pagano y no quiero que así como el paganismo adora a sus dioses, me adoren a mí. No dice, porque yo soy un Dios santo. Dios ya tiene su manera de cómo quiere que le adoremos y le sirvamos, y Él no quiere nada que tenga que ver con lo pagano. Entonces, tanto como en Éxodo capítulo 32, como aquí en Deuteronomio 12, el principio que miramos es de que no hay que mezclar lo profano con lo santo. Entonces, si este es el principio bíblico, eso es lo que Dios quiere de su pueblo, nosotros tenemos que tener cuidado con las cosas que practicamos. Y tenemos que también discernir, saber qué cosas son sí o sí paganos y qué cosas son comunes, que no tienen que ver nada con lo pagano ni con lo santo, sino que es neutral y ya cada quien hace conforme cree que sea correcto. Por ejemplo, algunos dicen, no, pues es que hasta el usar celular, manejar, son cosas que hacen los paganos. Ok, sí, todo el mundo tiene celulares o muchos manejan, pero el manejar o tener celular no tiene nada que lo liga con algún culto, ritual, celebración. No podemos decir que por el hecho que el pueblo pagano utilice algo, automáticamente sea pagano, sino que debe de haber un culto, una celebración detrás de ese acto para que podamos declararlo como algo que es exclusivo del mundo del paganismo. Entonces, eh, el tener un celular, por ejemplo, no tiene nada que ver ni con Dios ni con lo pagano, es algo natural. Aquellos que quieran tener celulares, compren un celular, el que no quiera tener, no, que no lo tenga, no pasa nada. Pero el querer tomar algo del mundo pagano y quererlo aplicarlo a Dios y adorarlo, ahí es donde está el error. Entonces, volviendo al tema de la Navidad, el nacimiento de Jesús como tal, ¿es pagano? No, obviamente. Más que nada es bíblico, es el cumplimiento de la palabra de Dios, que iba a venir el Mesías como Salvador para quitar el pecado de su pueblo. No hay problema con celebrar la Navidad. ¿Podemos celebrar la Navidad? ¿Por qué no? El problema es querer celebrar la Navidad justo cuando el mundo, los paganos, tienen una celebración similar. Entonces, si ustedes estudian la historia, se van a dar cuenta que en estos días, en estas festividades, es cuando la mayoría de religiones paganas tenían una celebración en términos generales celebraban el renacimiento del sol. Cada cultura lo hacía distinto. Si ustedes se dan cuenta, durante el invierno es cuando los días son más cortos y la noche es más larga. Y la manera que se interpretaba esto en tiempos antiguos era de que el sol había muerto, pero ya después cumplía, llegando creo que en español se llama el equinoccio del invierno. En inglés es winter equinox, ¿ok? No es el equinoccio, ese es solstice, winter solstice. El winter solstice era cuando el sol era dominado por la oscuridad, pero después llega el punto donde el ciclo vuelve a la normalidad y el sol comienza a conquistar la noche. Justo en el periodo de diciembre 21 al diciembre 25 es este periodo donde se creía y se celebraba el renacimiento del sol. Y como le digo, varias culturas celebran lo mismo, el nacimiento del sol. En Roma se le llamaba la Saturnalia.
donde se suspendía la ley. Dice, según los registros históricos, durante este tiempo, la ley se suspendía y la gente podía hacer y deshacer sin ninguna cuestión o consecuencia legal. Y finalizaban esta celebración con entregando regalos. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que, según lo que podemos encontrar, o sea, la información histórica, qué fue lo que pasó? Aparentemente la Iglesia Católica tomó la Saturnalia y le echó agua bendita, la cristianizó y dice, bueno, ahora ya no vamos a celebrar el nacimiento del sol, ahora vamos a celebrar el nacimiento del Hijo de Dios. Ahí estaban haciendo lo mismo que hizo Israel con, en el monte Sinaí con el becerro de oro. Están tomando algo que es pagano y queriéndolo hacerlo santo. No se puede. Grave error. Entonces, qué es nuestra posición de aquellos que quieren mantenerse en el camino de la santidad? ¿No podemos celebrar la Navidad? Sí podemos celebrarla, pero hay que celebrarla cuando sucedió. Jesús no nació el 25 de diciembre. Según los registros bíblicos, es imposible que hubiera nacido en diciembre. Según lo que dicen las escrituras, y es un tema que ya lo hemos estudiado aquí, lo más probable, según toda la evidencia textual y histórica, Jesús nació aproximadamente en septiembre y octubre. ¿Qué sucede en ese tiempo? Según los registros bíblicos, lo más probable es de que durante la fiesta de los tabernáculos fue cuando nació Jesús. Incluso hay un dato interesante en Juan, Juan 1:14. Miren el lenguaje, y es que son cositas que se pierden a veces por no profundizar. Dice aquí Juan 1:14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Aquí se entiende fácil de que está hablando del cuerpo de Cristo, ¿ok? Que se hizo carne, nació y habitó entre nosotros. Esta palabra habitó, hermanos, si ustedes lo buscan en el griego, es esquineo. Esquineo es la palabra griega para tabernáculo. Incluso algunas traducciones de la Biblia en español traducen aquí, dice, y tabernaculizó entre nosotros. Entonces lo que sucede es de que la evidencia textual de los evangelios del Nuevo Testamento es de que Yeshua nació aproximadamente en la fiesta de tabernáculos. Y este detalle aquí de Juan es otro testigo de que al usar el verbo tabernaculizó, apunta a la fiesta de tabernáculos. Entonces, ¿queremos celebrar la fiesta de Navidad? Hay que hacerlo. ¿Por qué no? Pero en tabernáculos, donde, según la evidencia, Cristo nació y es una celebración santa, es una celebración que debemos nosotros practicar. Así que, ¿por qué no hacerlo? Pero en el momento y en el tiempo correcto. Se me hace muy curioso, hermanos, que según se llama Christmas en inglés, la misa de Cristo. Y pues la Navidad, que según será el nacimiento de Cristo. Pero siendo honestos, ¿qué tiene que ver un árbol con el nacimiento de Cristo? Un pino, que en Israel ni siquiera hay pinos, según lo que tengo entendido. ¿Qué tiene que ver un hombre gordo vestido de rojo con Cristo? ¿Qué tiene que ver con dar el 25 de diciembre, dar regalos? Prácticas que vienen del paganismo. ¿Ok? No tiene nada que ver. Entonces, se me hace muy interesante que el mundo rechaza todo lo que tiene que ver con Dios. Todo lo que tiene que ver con Dios, el mundo lo rechaza. Pero qué casualidad que el 25 de diciembre, eso sí lo quieren celebrar. ¿Cómo es que quieren celebrar el nacimiento de Cristo, pero no quieren vivir como Cristo vivió, no quieren aceptar las enseñanzas de Cristo? Para mí esa es una gran hipocresía y es un síntoma de que si el mundo está celebrando Christmas es porque no tiene que ver con algo con las cosas de Dios. Si el mundo está celebrando Navidad, no es porque viene de Dios, es porque es una celebración del mundo de las tinieblas. Porque si fuera algo santo, el mundo no quisiera practicarla. Como acabamos de leer en la pregunta anterior, dice que porque dice no quisieron creer a la verdad. ¿Y por qué? Porque se complacieron en la justicia. Si celebrar Christmas fuera algo positivo, si fuera algo correcto, ¿ustedes creen que las tinieblas quisiera participar algo de la luz? No, señor. Las tinieblas no quieren ver nada con la luz. Entonces, cuando ponemos todas esas cosas en contexto, podemos entender que a lo que a Dios no le agrada,
es tomar cosas que son parte del culto pagano. La clave es entender que es parte del culto, de la celebración pagana y quererlo hacerlo para Dios. Cosas que Dios dice, no, no me adoren a mí como los paganos adoran a sus dioses, porque Dios no lo va a aceptar. Entonces, si Christmas, si la Navidad actual, si la Pascua pagana, le vamos a poner así, porque la Pascua en sí es santa, porque la Biblia lo manda, pero la Pascua que celebra el mundo no es la Pascua bíblica. Si esta Pascua mundana, si esta Navidad mundana viene del culto pagano, no podemos participar de ellas. No podemos nosotros dedicársela a Dios y creer que estamos bien delante de Dios. ¿Por qué? Porque eso es un pecado. Dios dice en su palabra, no me adoren como ellos adoran a los dioses paganos, y si lo hacemos, es pecado. Entonces, hermanos, la cuestión de los cumpleaños, la cuestión de los anillos, o sea, todo lo que tiene que ver con estas dudas que si es pagano o no, estudien ustedes el trasfondo y vean de dónde salió eso. Si eso salió de un culto, un ritual, una celebración pagana, entonces no podemos practicar de eso. Pero si es una cuestión neutral, que no es ni pagano ni santo, y el Espíritu Santo no les redarguye en su corazón, o sea, no les dice que no lo hagan, se sienten bien, se sienten en paz haciéndolo, entonces no hay ningún problema, porque es natural. Pero no queramos tomar algo santo y hacerlo profano, o algo profano y hacerlo santo, porque ahí no hay mezcla. Entonces, hermanos, yo sé que he hablado mucho. No sé si quedó claro lo que les acabo de explicar o si quizás salieron más dudas. ¿Qué me dicen? Muchas gracias por la explicación. Yo creo que mm, es que hay tantas cosas en línea que, o sea, no sé, o sea, son tantas cosas paganas de que yo digo, wow, o sea, hasta los días de la semana, yo creo que estaba yo leyendo que los días de la semana y del mes, o sea, todo ya está tan contaminado de que, o sea, ¿cómo? No sé, como que, ok, tengo que también quitarme mi anillo de matrimonio, la verdad sí es difícil, o sea, yo no tengo problema, ya nosotros dejamos de celebrar la Navidad, Easter, hace como 3 años. Am, los cumpleaños, o sea, por ejemplo, la semana pasada saqué a Carlos a un restaurante, am, pero, o sea, yo para mí es como que yo estoy dándole gracias a Dios por otro año más que le dio, am, y yo no lo miraba como malo. am, Ahorita también me acabo de recordar como el Día de la Madre, el Día del Padre, o sea, para mí, a mí me gusta sacar a mi mamá no sé, a un desayuno, pero ahora digo, o sea, eso también es malo, la verdad es difícil, es Sí, difícil, ya. y también no quiero, hermanos, que malinterpreten y no quiero que se hagan extremistas, ¿no? Y que comiencen a declarar que todo es pagano, porque entonces nos vamos a quedar desnudos y sin nada porque todo es pagano. Ese no es el chiste. El chiste es ser sabios y practicar el discernimiento. Y como les digo, lo único que ustedes tienen que hacer, gracias a Dios vivimos en un tiempo donde la información lo tenemos al alcance de los dedos, ¿verdad? En celular, computadora, tableta, ahí está todo. Y ahora con ChatGPT mucho más fácil se hace todo. Simplemente investiguen el origen de tal cosa. Por ejemplo, el origen del anillo o el origen de los cumpleaños, el origen de tal cosa. Y ustedes infórmense, o sea, no sean ignorantes, edúquense, indaguen lo que dice la historia, lo que hay en la información y según lo que encuentren, ustedes van a poder determinar, ¿es de origen y de culto pagano o no? Y ya ahí cada quien va a poder practicar lo que haya encontrado. O sea, el fin de todo esto, hermanos, no es de querer salir de este mundo, porque si fuera así, pues ya entonces los discípulos de Cristo no existieran en el mundo. El punto no es ese, el punto es ser luz en medio de las tinieblas y no dejar que la luz se contamine con las tinieblas. Siempre tiene que haber una distinción. Pero la cuestión es que si llegamos a un extremo, entonces, ¿cómo es que vamos a alcanzar a los que están en las tinieblas? O sea, por ejemplo, con Cristo lo acusaron mucho porque se juntaban con los pecadores. ¿Y qué dijo Cristo? Los enfermos son los que ocupan de un doctor. Igualmente los pecadores necesitan de alguien que los saque de ahí, que los libere, ¿verdad? Igualmente los que están en tinieblas necesitan a alguien que está en luz para que los saque de ahí. Pero no por querer justificarse, y es la cuestión. No, no usar la justificación como excusa para entonces seguir practicando lo que a Dios no le agrada.
Si a Dios, si ya descubrimos que tal cosa es de origen pagano y queremos justificarlo, entonces ya caemos en lo mismo que ha hecho la Iglesia Católica. Simplemente le echamos agua bendita a tal cosa y ya, según ellos, es válido para practicar. Creo que esa no es la forma correcta. Creo que Dios quiere que vivamos apartados de la idolatría, del paganismo, y hay ciertas cosas que no tienen que ver nada con eso, y creo que podemos hacerlo. Más que nada es informarse, hermanos. Con información podemos llegar a una conclusión acertada. El saber es poder, hay un dicho, ¿verdad? La gente que no sabe, pues, ¿qué puede hacer? Nada. Pero ya con la información en mano podemos llegar a conclusiones. Y como les digo, mi intención aquí no es darles una lista, esto sí, esto no, esto sí, esto no, porque primero que todo, pues yo no soy padre de ustedes, yo no soy, ¿verdad? Nadie que les vaya a imponer algo. Mi única responsabilidad ante Dios y ante ustedes es explicarles los principios bíblicos y ustedes los aplican a sus vidas conforme ustedes vean. Si Dios les pone en el corazón que algo está bien y no hay nada que diga lo contrario, adelante. Pero si ya se dieron cuenta que algo es incorrecto y siguen practicándolo, entonces eso es rebeldía. Y puede ser que corramos el mismo riesgo de aquellos que leímos, que porque rechazaron la verdad, pueden caer en un poder engañoso. Entonces seamos sabios, ¿verdad? Practiquemos la santidad, pero una santidad bíblica. No conforme tal persona diga, como yo les diga, como el pastor les diga, como el maestro, el profeta. No, como Dios en su palabra diga. Y ya de ahí partimos con todo lo demás. Amén. Mi tarea para ustedes es de que si tienen una cuestión sobre si algo es pagano o no, indaguen sobre el origen. Y ya, con eso ustedes van a conocer si es correcto o no. Amén. No sé si alguien más tiene una pregunta o comentario sobre este tema. Oh, sí, nada más yo iba a comentar sobre, sí, hay muchas cosas que como usted lo explicó, ¿va? De que hay que investigar cada cosa porque pues hay cosas que parecen neutrales, pero tienen un trasfondo pagano, digamos. Entonces, por eso hay que tener cuidado porque hay cosas que parecen normal y las han normalizado, pero cuando uno estudia la historia, ahí es donde uno se da cuenta de que trae paganismo, ¿no? Incluido. A veces Sí, uno por ignorancia lo hace, pero cuando uno conoce, como usted dijo, ponerse a buscar. La corazonada también a veces es mala porque, por ejemplo, hay personas que dicen, no, pero yo en mi corazón siento que la Navidad es para Dios. Mi corazón siente que eso es para Dios, no, no es nada pagano. Entonces se lo ponen en su mente que es algo que ellos sienten, un sentimiento, ¿no? Incluso la gente alrededor de uno, yo he experimentado que uno sale y la gente que normalmente no saludan, justamente para esta temporada andan bien contentos y le hablan a uno bien contentos, como si lo conocieran de tiempo, ¿no? Y dice uno, wow, qué raro, porque solo es esta temporada que la gente se pone más amigable, así, o sea, que como que cambia, ¿no? Y la gente le habla a uno, uno sale, va al mercado y las personas que normalmente no hablan, lo saludan a uno, le dicen Feliz Navidad. Sienten algo bonito pues dentro de ellos, pero en realidad sí. hay que Le tener llaman el cuidado. espíritu navideño. Está- Y ese espíritu no es el espíritu de Cristo, porque si fuera de Cristo fueran así todo el año. Exactamente. Sí, 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 sí. Ahora, dos cosas que se me vino a la mente, hermano, cuando hablaba. Dice la palabra que el diablo tiene la habilidad de vestirse como ángel de luz. Así que no todo lo que brilla es oro. No todo lo que se ve que es bueno, es bueno. Tenemos que indagar para ver si realmente es bueno. Esa es Exacto. una. Y la otra es de que el profeta Isaías, hablando del tiempo futuro, dice que en los postreros días a lo malo le van a llamar bueno y a lo bueno le llamarán malo. A la luz tinieblas y a las tinieblas luz. Entonces está profetizando que en el futuro iba a haber una confusión y que las cosas se iban a invertir. Y es lo que estamos viviendo. Todo lo que tiene que ver con Dios, la sociedad lo quiere sacar. ¿Por qué? Porque la sociedad quiere vivir en tinieblas y porque se cumple la palabra de Dios. Están bajo un poder engañoso. Pero qué casualidad que la Navidad sí la quieren celebrar. Si el mundo está celebrando algo, ustedes pudieran decir con un 99% de seguridad que si el mundo lo practica no es de Dios. Y no digo 100 porque no me gusta ser extremista. Pero si el mundo practica algo, es porque no es de Dios, es de las tinieblas. Si el mundo practica la Navidad, o sea, ¿qué relata eso? Que la Navidad no es de parte de Dios. Bueno, según cómo se celebra.
Pero si tienen tantas ganas de celebrar la Navidad, perfecto, hermanos. Los espero para septiembre de este año que viene, septiembre, octubre, y celebramos la Navidad en la fiesta de tabernáculos, y ahí sí Dios se va a glorificar porque lo vamos a hacer de una manera santa. Amén. Entonces, pues con eso los dejo. Aquí hay aquí un comentario. Dice, la celebración de la Pascua se me hace curioso, al igual que la Navidad, que tienen que ver con conejos en la Pascua. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver conejos con la Pascua? Y es porque el conejo es de fertilidad. Todo eso tiene un trasfondo de celebraciones paganas de la diosa de la fertilidad, que curiosamente ocurre en la primavera, cuando todo vuelve a nacer, cuando hay fertilidad. Y dice, y los famosos huevos con dulces, ¿acaso conejos ponen huevos? Claro. Es que los dos son símbolos de la fertilidad. El conejo porque se reproduce mucho y el huevo pues, representa el potencial de la vida, que de un huevo puede salir vida, o sea, es la fertilidad. Entonces, hermanos, seamos inteligentes. Creo que vivimos en un tiempo donde ya no hay excusa. El que quiera seguir revolcándose en ese mundo, pues adelante, Dios no va a forzar a nadie. Pero si en su corazón está servirle a Dios, recuerden que dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad tiene que ver con apartarse de las cosas que a Dios no le agradan. Así que los dejo con eso en el corazón. Solamente pudimos contestar dos preguntas. No sé, le voy a dar la oportunidad a alguien que quiera dar una pregunta que sea, pero que no sea tan extensa. A ver, ¿alguien tiene una pregunta ahí que podamos contestarla breve? Hermano, yo tenía aquí rapidito un versículo sobre lo que ella estaba diciendo. No estoy diciendo que el versículo se refiere a eso, ¿verdad? Pero se me hace bien curioso el versículo de Jeremías 10 a 3 y 4, donde dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortan, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Y se me hace un poquito curioso porque casi similar viene siendo pues lo que hacen con el árbol. Sí, es una interpretación que se le puede dar. Y lo interesante es que habla de las naciones, ¿verdad? Y volviendo al tema de el mundo pagano, idólatra, que ellos tenían sus prácticas y muchos interpretan que ahí Jeremías está hablando de algo similar a lo que hacen ahora con el arbolito de Navidad, que igual tiene su trasfondo. Para los que no saben, el pino es uno de los árboles que todo el año está verde. En inglés le llaman evergreen tree. Igual, es señal de la vida, incluso en el invierno, cuando todo parece estar muerto, el pino es el que se mantiene fuerte. Representa la fertilidad en medio del invierno. Entonces, igual, volviendo a todos estos rasgos, o sea que muchas culturas, los celtas, creo que se llaman Celtics, utilizaban mucho el pino en sus cultos y todo esto, y pues lamentablemente, un dato interesante, hermanos, miren, a mí que me gusta estudiar mucho lo que son cuestiones de historia, no sé si ustedes sabían que en Estados Unidos era ilegal celebrar la Navidad. E incluso hay rótulos, ustedes lo buscan en el internet, rótulos antiguos, incluso es un inglés que es muy difícil de entender porque es un inglés arcaico, donde si toman el tiempo lo leen, dicen que el que se encuentre celebrando la Navidad lo van a echar a la cárcel. ¿Por qué? Porque los puritanos, que eran estos hombres celosos de la palabra de Dios, quienes vivieron en Estados Unidos, sabían el trasfondo pagando la Navidad y instituyeron en sus leyes que era ilegal celebrar la Navidad al punto de que lo echaban a la cárcel. Y dice ahí porque está relacionado con cuestiones satánicas, algo así recuerdo que dice el rótulo. Entonces, hermanos, el pueblo ignorante es el que no se informa y el pueblo ignorante es el que cae en la trampa. Entonces, no seamos ignorantes, leamos la palabra de Dios, estudiemos el origen de las cosas y con ayuda de Dios no vamos a ser ignorantes. Amén. Así que, hermanos, pues lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que, bueno, voy a dejar chance si alguien quiere, no pregunta, si alguien quiere hacer un último comentario o algo, ya para terminar. Bueno, pues entonces, espero que si están calladitos es porque estén digiriendo la información. Amén. Así que vamos a terminar el día de hoy. A los hermanos que están mirando la grabación, espero que haya sido de bendición, de edificación este tema. Sé que quizás no es muy popular, pero es necesario y Dios quiere que salgamos de las mentiras, salgamos del paganismo, más que nada. Eh, para concluir, me vino a la mente en Apocalipsis, cuando Dios dice que va a destruir a la gran Babilonia y dice ahí que
Antes de que venga la destrucción de Babilonia, dice que Dios va a llamar a su pueblo que salga de Babilonia. Ahora, fíjense, aquí hay dos cosas interesantes. Uno es de que en Babilonia va a haber pueblo de Dios que se ha mezclado con este sistema babilónico de mezclar. Para los que no saben, Babilonia viene de Babel, que significa confusión. Babilonia representa confusión. Y es que y va a haber pueblo de Dios confuso que va a estar practicando cosas que no tiene que practicar. Y en medio de ahí, Dios, por misericordia, está llamando al pueblo, salgan de esa confusión, salgan de Babilonia, porque Babilonia va a ser destruida. Entonces va a haber pueblo de Dios en Babilonia, pero Dios nos da la oportunidad de salir. Y dice ahí que cuando Babilonia es destruida, dice que los mercaderes del mundo se van a lamentar porque se les acabó el comercio. ¿Qué cosa es más que comercio todas estas celebraciones? Es puro comercio, hermanos. Y dice la Biblia que cuando Babilonia está destruida, los mercaderes de la tierra van a lamentarse. Entonces, hermanos, no seamos parte de Babilonia, salgamos de ahí. Quizás Dios a través de este estudio les está llamando a que salgan de Babilonia. Y recuerden lo que leímos, Dios no trabaja por casualidades, pero fíjense cómo comenzamos el tema, que los que no creyeron a la verdad. Entonces, esta oportunidad que tuvimos hoy es para escuchar la verdad. Si no queremos creerla, no la crean, pero ya saben las consecuencias. Y se me hace bien interesante ahorita meditando cómo se conectan los dos, ¿verdad? Cómo comenzamos, cómo terminamos. El que no quiera hacer caso, no haga caso. Dios no va a forzar a nadie, pero las consecuencias sí van a venir. Así que, dice Apocalipsis, el que es santo, santifíquese más. Y el que está sucio, ensúciese más. Simple y sencillamente. Ya ustedes deciden personalmente con sus familias qué quieren hacer, pero como dijo Josué, yo le dijo Josué al pueblo, escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses de este mundo, pero dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahí está, creo que ahí se resume el estudio de hoy. Escojan hoy a quién van a servir. Y ahí, pues cada quien. Entonces, hermanos, vamos a concluir. Le vamos a dar gracias a Dios por este momento que pudimos compartir la palabra. A los hermanos que están viendo la grabación, y mi deseo es que Dios los bendiga. Igual, no es un tema popular, pero es necesario. Y pues aquí cualquier pregunta pueden ponerlo ahí en los comentarios. Estaremos mirando para contestar. Y si no, pues nos vemos la próxima semana donde vamos a continuar con nuestra serie sobre la vida después de la muerte. Bendiciones.